Este es el momento del mensaje. Bien, hermanos, la Sagrada Escritura, la Biblia, este libro que nosotros utilizamos, yo me imagino que como estamos en el mes de la Biblia, ustedes están llevando una serie de temas referente a la Biblia. Y no me voy a poner a hablarle de cómo llegó este libro a nosotros, en el sentido de toda la travesía por la cual pasó este libro a través de los años para que nosotros lo tengamos en el día de hoy como tal. Estos 66 libros. Como hubo miles, literalmente, miles de hombres y de mujeres que murieron defendiendo este libro. Y cómo la Iglesia Popular en sus inicios, eh, basándose en lo que ellos llamaban la herejía, todo el que leía este libro, y ellos lo encontraban leyendo este libro, lo consideraban hereje, y lo introducían en la Inquisición o en la hoguera, y lo mataban, porque entendían que solamente ellos y en latín podían leer este libro. Y cuando se comenzaron a hacer las traducciones, cómo esas traducciones tenían que llegar a los pueblos escondidas, en sacos de harina, literalmente, para poder pasarse por fronteras y llegar hacia otros lugares, porque era considerada un contrabando. Así como ahora los militares buscan drogas y al que encuentran con droga lo meten en la cárcel. Antes al que encontraban con una Biblia lo consideraban que tenían no droga, no, algo peor que la droga, y eran matados. Pero Dios, defendiendo su palabra, permitió que siempre hayan hombres y mujeres valientes que crean en la inspiración de la Biblia, que la defiendan, y en el día de hoy la tenemos gracias a la protección de Dios y gracias a esos hombres que lucharon para que la verdad se conociera. Y es por eso que me voy a remontar un poquito antes de dar el primer verso bíblico a la Reforma Protestante, los años 606 después de Cristo. Recuerden que la Biblia fue encontrado los diferentes libros que fueron escritos por diferentes hombres, aproximadamente unos 40 hombres, en tiempos diferentes, en épocas diferentes, en lugares diferentes. Y se encontraron ciertos rollos de este libro dispersos. Y todavía en los años 1900 se encontró un último rollo, que es el rollo de Isaías. Y gracias a Dios, para que ustedes vean que la Biblia es palabra de Dios, el rollo último que se encontró de Isaías concuerda exactamente con el libro que tenemos, Isaías. Gloria al Señor. Y eh, en la Reforma, en los años 606 después de Cristo, bueno, le quería decir que el libro completo, o sea, la Biblia, que lo que significa es, viene de la palabra biblón o biblioteca, porque tiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, se completó en los años 476 después de Cristo, después de la caída del Imperio Romano. Y el último libro que se introdujo fue en los años 497 después de Cristo, que fue el libro de Apocalipsis. Y que esto tuvo que pasar por un escrutinio para poder confirmar si realmente esos libros que se iban a introducir dentro de esta Biblia eran los libros inspirados por Dios. Y tenían que tener por lo menos 4 características. Primero, que el autor cite que Dios dijo. Y por eso es que ustedes ven que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los profetas solían decir, vino palabra de Dios o palabra de Jehová a mí, o Jehová dice esto. Gloria al Señor. Tenían que cumplir con esa característica, tenían que cumplir también con la característica de que no contradijera otro libro.
y tenía que cumplir con la característica de que se citaran otros libros. Es decir, si el libro de Isaías, estamos leyendo el libro de Isaías, Isaías menciona en varias ocasiones los escritos de Moisés. Si usted se pone a leer Apocalipsis, solamente en Apocalipsis hay más de 300 citas antiguo testamentarias. Y para poderse incluir dentro del canon sagrado, esos libros tenían que ser exactamente, o sea, en su evidencia tenían que tener la característica de que no se contradijeran. Luego vinieron algunas Biblias, algunas traducciones que introdujeron unos libros que se llaman libros apócrifos. Lo tiene la Biblia latinoamericana. ¿Qué significa apócrifo? Que son no inspirados. Y por eso la Biblia latinoamericana tiene 72 libros, 6 libros más que la Reina Valera. Porque introdujeron 7 libros que no son inspirados. Entre ellos está Macabeo, Macabeo 1, Macabeo 2 y otros libros que cuando usted se pone a leerlo, usted se da cuenta que sí contradicen las Sagradas Escrituras. Por eso no se introdujeron dentro de los libros sagrados, porque los libros sagrados tienen que tener uniformidad en cuanto al mensaje divino. Dios desde el principio dio un único mensaje y el mensaje de Dios va destinado a la salvación del ser humano. Por lo tanto, la Biblia, este libro, no se contradice. Ahora, hay gente que dicen que se contradice, claro, cuando habla de su pecado. Si usted le dijera a una persona, ¿cuál es el versículo bíblico que usted sacara de la Biblia y lo borrara? Bueno, todo lo que anuncian que usted está en pecado. Si usted le dice a un homosexual, ¿cuál versículo usted sacara de la Biblia? Bueno, el que dice que la homosexualidad es pecado. El que dice que el adulterio es pecado. El que le gusta el alcohol, ¿cuál versículo usted cree que se contradice? Bueno, el que dice que el alcohol es pecado. Porque la gente siempre va a buscar, ¿verdad?, acomodar su vida a las cosas. Pero la Biblia es el libro de Dios y como es el libro de Dios, nosotros debemos acomodarnos a la Biblia. De manera que la Biblia sea el guía a nosotros para alcanzar la salvación. Gloria al Señor. Por eso en los años 606, Martín Lutero, Calvino, Zwinglio y otros se levantaron en contra de la Iglesia Popular. Porque los libros de Macabeo, por ejemplo, dicen, paga limosna por tus pecados y tus pecados serán perdonados. Por eso fue que lo introdujeron. Y por eso tenemos en el día de hoy la Iglesia Popular que a la gente le cobra dinero para orar por ello y borrarle su pecado. ¿Dónde dice la Biblia, la palabra de Dios? En ninguna parte. Pero los libros apócrifos sí lo dicen. O también nos dicen los libros apócrifos que si se ora por las almas de los difuntos pueden salir de donde está el castigo hacia donde está la gloria. Pero ¿dónde dice la Biblia es? Por eso ustedes ven que la gente anda pagando misa, pagando grandes sumas de dinero para que los pecados les sean perdonados. Pues bueno, Calvino y Lutero, ellos dijeron, pero ven acá, pero se pusieron a leer la Biblia y dijeron, pero esto no es lo que dice la Biblia. Y ellos entonces se levantaron un movimiento en contra de la Iglesia Popular. Y cuando levantaron ese movimiento, ellos lo consideraron hereje. E inclusive lo llevaron ante el juzgado, ante los jueces que ellos ya habían preseleccionado dentro de la misma Iglesia Popular. Y la lucha que cogieron estos hombres no fue una lucha poquita. ¿Por qué? Porque ellos se levantaron diciendo que la Escritura tenía que ser la regla de fe para el creyente. Y cuando ellos se levantaron diciendo eso, lógicamente, entonces vino la discordia entre la Iglesia Popular y ellos. Y es de ahí entonces, de los años 606, que se levantó un letrero que se publicó y se puso en muchas partes que decía, solo la Escritura. Y empezaron a divulgar que la Escritura tenía la autoridad de Dios y que las Escrituras, es decir, la Biblia, era el mensaje de Dios y que todo el mundo tenía que leerlo, estudiarlo y aplicarlo. De eso entonces podemos decir que la Biblia tiene una autoridad.
tiene una autoridad. La Biblia por sí misma es una autoridad que tiene poder para cambiar y transformar los seres humanos. Y la Biblia, esa autoridad la recibe de su autor, porque el autor de la Biblia es el mismo Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nosotros leemos lo siguiente. Creo que es un estudio, ¿verdad? Sí, o sea que el que tenga algo que aportar, sin problema, levanta la mano y le damos la oportunidad. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es palabra de Dios. Fíjense, hermano, que el apóstol Pablo dice toda la escritura. Cuando habla todo, si usted encierra la palabra todo, significa que todo. Pero no se está refiriendo a todas las escrituras que hay en el mundo. Fíjense que no dice todas las escrituras, dice toda la escritura. Ahora, ¿qué se está él refiriendo? Jesucristo, cuando estaba sobre la faz de la tierra, ustedes se ponen a leer sus mensajes, se ponen a leer a Mateo, Marco, Lucas y Juan, ustedes ven que Jesús siempre citaba, decía, como dice la escritura. La escritura para el apóstol Pablo, para Timoteo y para los conocedores de la escritura, no se estaba refiriendo a todas las escrituras que hay en el mundo. Se estaba refiriendo a la palabra que había sido dicha por Dios y que ellos reconocían como palabra inspirada. La palabra escritura viene de la palabra grafe, que significa escrito por. Lo que significa entonces que la escritura a la que el apóstol Pablo se está refiriendo como inspirada es la misma palabra de Dios. Palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, la palabra inspirado viene de la traducción de otra palabra que significa expirado. Si nosotros en medicina hablamos de, ustedes saben lo que es expirar e inspirar, ¿verdad? Expirar, cuando usted inspira, inspirar es alar el aire. Cuando el pulmón se llena, usted está inspirando. Cuando usted bota el aire del pulmón, usted está expirando. Lo está sacando. Entonces la palabra inspirado no es de alar, es de sacar, es al contrario, de expirar. Es decir, que la escritura sale de Dios. Cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, lo que está diciendo es la escritura salió de Dios. Por eso la palabra es neumo, que significa inspiración. Dios es el autor entonces de su santa palabra. Y por lo tanto la Biblia, la escritura a la que se está refiriendo el apóstol Pablo, esta escritura es la palabra que sale de la mente de Dios. Por eso es que no se contradice. A pesar de ser 66 libros escritos en diferente idioma, diferente pueblo, diferente hombre con diferentes profesiones, cuando usted une la Biblia y la lee, usted ve que transmite un solo mensaje. Y los versos, vuelvo y repito, que aparentemente se contradicen, lo que le falta es buena interpretación, buena exégesis, aplicar la buena hermenéutica, la buena interpretación de la palabra de Dios, ver varias preguntas en las cosas que no entendemos. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Para qué lo escribió? ¿Cuándo se escribió? Si nosotros buscamos todo eso, nosotros vamos a dar con el asunto, buscando el contexto. Recuerden que un verso fuera de su contexto se convierte en un pretexto y por lo tanto carece de su real significado. Nosotros tenemos que buscar
las cosas, la interpretación de la palabra de Dios debe darse conforme al contexto donde, cuándo y por qué se escribió esa parte. Y lógicamente voy a volver a decir que los versos que aparentemente son contradictorios para el mundo, porque para los cristianos no tenemos ningún verso contradictorio, son aquellos que aluden al pecado de los seres humanos. Eso sí, eso de una vez ellos dicen, no, la Biblia se contradice. Pero la Biblia no se contradice porque es palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo hasta aquí, hermano? ¿Estamos claros? ¿Alguna intervención? No hay problema con intervención. Ahora, eso me hace pensar en Juan 6, versículo 63. Juan 6, 63. Recuerden que Jesús tiene una conversación con los discípulos. En una ocasión Jesús le dijo a la gente, par de verdades, en el sentido de que ustedes me buscan no es por lo que yo soy. Ustedes me están buscando porque yo los sacio, porque ustedes reciben comida. Porque si tienen hambre, yo les doy comida, porque si tienen sed, le doy agua. Ay, por eso ustedes me buscan. Y la gente se ofendió y se fue, porque cuando la gente le dice la verdad, se ofende. Y se fueron, y se iban. Y se acercan los discípulos y dicen, Señor, mira, la gente se fue. Y Jesús le dice, ustedes se quieren ir también. Y Pedro dice, no, Señor, pero cómo no vamos a ir? Solamente tú tienes palabra de qué? ¿Palabra de qué? De vida. ¿Y por qué? Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios, hermano, la palabra que sale de la boca de Dios es espíritu y es vida. Es decir, que la Biblia en sí tiene vida. Y esa vida que tiene la palabra de Dios tiene poder de transformar. Ningún libro transforma como transforma la Biblia. ¿Y por qué la Biblia tiene ese poder de transformar? Porque tiene vida, hermano. Es tanto así. Alguien me dijo en una ocasión, bueno, mi barbero, me está recortando y me dice, ¿cuánto tiempo te tiene en la iglesia? Le digo, bueno, yo tengo unos añitos en la iglesia. Tengo ya 32 años en la iglesia. Me dice, ¿y usted ha leído la Biblia entera? Y yo, sí, la he leído varias veces entera. Pues ya usted no tiene que volverla a leer, me dice. Digo yo, no, al contrario. Mientras más la leo, más debo leerla. O sea, mientras más la leo, más me motiva a leerla. Y me dice, ¿y por qué? Digo yo, porque cada vez que la leo, algo nuevo encuentro en ella. Los libros seculares no tienen nada nuevo. Cuando tú lo lees una vez, lo leíste y ya, ahí se acabó. ¿Y por qué? Porque son letras muertas, que solamente se recibe el mensaje una vez, se aprende y ya, se acabó. Pero la Biblia, como es vida, es espíritu, como la Biblia viene de Dios y es palabra de Dios, por eso la Biblia cada día nos dice algo nuevo. Y no importa cuántas veces usted lea un versículo, siempre que usted lo lea en oración, siempre que lo lea buscando qué Dios quiere enseñarte, qué Dios quiere instruirte en ese día, tú vas a encontrar algo nuevo. Gloria a Dios. Miren, la Biblia es tan así, tan espíritu y tan vida, que un mismo verso te habla de acuerdo a tu circunstancia de manera diferente. Un mismo verso, si tú estás triste, te dice algo. Si tú estás alegre, ese mismo verso te dice de la cosa de otra manera, de manera tal que el Espíritu de Dios que está en la Biblia permite que la Biblia hable a tu corazón, hable a tu mente para transformarla, para cambiarla, para aconsejarte, para instruirte. Gloria al Señor. Y eso es lo bueno que tiene la Biblia y por eso nosotros vamos a confirmar siempre y lo vamos a decir con un orgullo cristiano, no un orgullo malo, un orgullo cristiano. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la inspiración de Dios, salió de Dios. La Biblia es el libro de Dios. Y esto concuerda muy bien porque la palabra de Dios contiene el aliento de vida del mismo Dios. Eso hace que la Biblia sea un libro inerrante. Es decir, que no haya contradicciones en ella. En la Biblia no hay contradicción. ¿Alguien quiere algún comentario
Hermano Luis Galán. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. La pregunta que voy a hacer es para arrojar poco de luz al respecto. Y la pregunta es la siguiente, empezando por este comentario más o menos. En la parte supersticiosa, por ejemplo, en un altar donde están las imágenes y donde se sirven a demonios, tienen una Biblia abierta, ¿verdad? En el Salmo 91. Bien. La Biblia, cuando se pone la palabra, el contenido a nuestro corazón, se cumple entonces lo que dice, yo le escribiré en tabla del corazón. Por ejemplo, la Biblia cerrada, la Biblia expuesta donde ya yo mencioné, el libro en sí, ¿verdad? Es cuando la palabra se lee y se la aplica uno mismo en ese sentido, entonces toma vida. Hay edificación. ¿Qué opina usted al respecto? Correcto. Usted lo dijo, hermano. La palabra de Dios, para que realmente produzca el efecto en los seres humanos, tiene que ser introducida al interior. Y Jesús lo dijo de la siguiente manera. Muchas veces nosotros utilizamos un poquito diferente lo que Jesús realmente quiere enseñar en Juan capítulo 6, cuando él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Recuerdan eso, verdad? A veces lo utilizamos en la comunión, en los domingos y esas cosas, pero ¿era lo que Jesús quería enseñar en ese momento? Lo que Jesús quería enseñar en ese momento era que el pan, haciendo una comparación humana, cuando usted quiere alimentarse, cuando usted quiere tener fuerza, tener vigor, no estar desnutrido, como decía el hermano, usted tiene que ingerir alimento. Tiene que ingerir las vitaminas, tiene que ingerir las proteínas, tiene que ingerir los carbohidratos, ingerir los alimentos. Porque si usted se queda solamente mirándolo y no lo ingiere, bueno, pues usted se va a morir de anemia y los alimentos se van a dañar porque usted no lo está consumiendo. Cuando Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el que come de este pan, ¿sabe lo que Jesús está diciendo? El que permite que yo me introduzca en su vida, el que permita que yo entre en su vida, ese tendrá la vida eterna. Entonces la Biblia es así mismo, hermano, como la Biblia contiene el Espíritu de Dios, es vida. Para que la Biblia produzca vida en los seres humanos, el cambio que necesita el ser humano tiene que introducirla en su corazón. ¿Cómo se introduce la Biblia en el corazón? Estudiándolo de forma seria y responsable. Miren, hay hermanos, y eso te ve también mucho en el mundo, que andan buscando la Biblia leyendo la Biblia, ¿saben para qué? Para tener mucho verso bíblico en la cabeza, para poder contradecir al hermano o a la hermana, para poder saberse bien la doctrina y poder discutir con los sectarios. Y para ello es un orgullo. Y yo me sé tal verso y se lo cito de memoria. Hermano, eso no produce cambio. Usted tiene que leer la Biblia primero para que la Biblia haga un trabajo en su corazón. Para que la Biblia lo transforme. Para que la Biblia haga vida en usted. Para que la palabra de Dios penetre en su alma. Y después que la Biblia penetre en su corazón y en su alma, que usted produce el cambio, la transformación en usted, usted está preparado para ayudar a otro a ser transformado. Pero no se puede leer la Biblia con la intención de solamente saber los versos. Y eso no es un estudio serio. El estudio serio de la Biblia es cuando usted le pregunta a Dios, Dios, ¿qué usted quiere enseñarme hoy? Y usted agarra un versículo o un capítulo de la Biblia y usted busca el por qué, cuándo, dónde, para qué.
y usted analiza, esto se lo dijo Dios a Nehemías por tal razón. Él estaba pasando por el conflicto tal. Y después que usted hace todo ese trasfondo y que usted analiza por qué Dios lo dijo, entonces usted dice, ahora Señor, ¿qué tú quieres enseñarme a mí en este tiempo con esto que yo acabo de leer? Cuando usted lo hace así, hermano, la Biblia produce el cambio. La Biblia produce la transformación. Tenerla abierta, todavía a veces uno se monta en los carritos públicos, los choferes tienen una Biblia abierta ahí en los choferes de carrito público. Hay gente que duerme con la Biblia abierta debajo de la almohada o en una mesita de noche para que la Biblia lo proteja. Cuando la gente muere, de una vez se van al Salmo 23 o al Salmo 91 y lo ponen en los recuerdos, en la cosita, en la tarjetita de recuerdo. Eso no tiene valor. El valor de la Biblia es en tu alma, en tu corazón, dejando que Dios produzca el cambio. Amén. Gracias, hermano. Con respecto a lo que decía el hermano Luis Galán, hay que entender que la Biblia enseña que ya no se necesitan los profetas por las siguientes razones. Por ejemplo, en cuanto a lo que decía el hermano, que la Biblia es vida, pero es vida cuando nos alimentamos de ella. Porque si la dejamos ahí, como usted decía, también son letras muertas, en el sentido de que si no nos alimentamos de ella, no vamos a recibir vida. Y el versículo de Juan, capítulo 6, verso 63, en el griego, como usted decía, es neuma y es vida, bio. O sea, está diciendo que es inspiración de Dios a través de su espíritu para darnos vida. Entonces, Jeremías 31, versos 33 y 34, dice que ya nadie va a enseñar, el prójimo no va a enseñar a otro porque todos van a conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios hoy? A través de su palabra. Si usted quiere conocer a Dios, no tiene que esperar que una gente diga que Dios le dijo. Ya no es necesario. Tenemos la palabra de Él que es más segura, dice la misma escritura. Entonces, a veces, hermanos, queremos como escuchar algo poderoso, pero el poder está en la palabra. El poder está ahí porque son plasmadas por Dios. Entonces, debemos meditar y darle el valor que merece. Cada día, si usted quiere alimentarse, usted solamente tiene que leer la palabra de Dios. Alimenta el espíritu, pero también cuida el cuerpo, hermano. Porque no solamente es un asunto espiritual. La Biblia es tan maravillosa que te cuida el alma, te cuida el cuerpo y te protege. Porque te ayuda, te aconseja y te lleva de la mano con Dios. Entonces, a veces queremos como salirnos de ahí y venga alguien súper poderoso y nos diga algo que ya está escrito ahí por el mismo Dios. Gracias, Gloria a hermano. Dios. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? No. Pues excelente. Miren, hermano, yo no creo que aquí haya un solo cristiano o cristiana, que abra su Biblia solamente cuando viene al culto. No lo creo. Y si hay alguno, pues desde ahora en adelante ya no más. Si usted abría su Biblia solamente para venir al culto, y hay personas que solamente se congregan los domingos, o sea, sería de domingo a domingo, ya no más. ¿Saben por qué? Porque para usted estar fuerte, saludable físicamente, usted tiene que comer varias veces al día. Se estima que usted debe comer mínimo 5 veces al día. La mayoría comen 3 veces y 2. Eso es incorrecto. Hay gente que se vuela el desayuno. Dice, yo no me desayuno. Y lo dicen yo no me desayuno. Te está matando entonces. Tiene que desayunarte. Y debe merendar algo antes de las 12, antes de la 1. Comerte una fruta, un frutico seco. Miren, una merendita. Después comer. Y entre la comida de la 1, de la 12 a las 6 de la tarde, debe volver a comer algo en eso de las 4 o 5 de la tarde, debe volver a merendar. Y luego viene la cena que debe ser antes de las 7. La mayoría de nosotros cenamos a las 9, a las 10 de la noche. También nos estamos haciendo daño. Pero en fin, es que para mantener el cuerpo saludable, usted tiene que comer alimentos varias veces al día. ¿Sí o no, hermano? Y todos los días.
todos los días. Para mantener el espíritu con buen contacto con Dios, usted debe estudiar la Biblia todos los días. Todos los días. Debe ser un deber del cristiano. Los niños, para hacerse bachilleres, usted comienza a instruirlo llevándolo a la escuela. ¿Usted sabe cuántas horas dura un niño en la escuela? Las hijas mías, por ejemplo, entran a las 7:30 de la mañana y tienen días que salen a las 2 de la tarde y otros días salen a las 4 de la tarde. Eso es mucha hora de estudio. Y eso es de lunes a viernes. Pero aparte de eso, yo le dejan tarea porque tienen que hacerla en la casa para llevarla al otro día. Y usted forza a su niño a hacer eso. Y usted lo estimula para que lo haga. Y le dice, tiene que hacerlo, debe sacar fuerza, porque eso es lo que te va a proporcionar un buen futuro, eso te va a proporcionar que tú tengas una mejor vida. Y usted lo anima tanto que el niño lo hace. Y cuando el niño no lo quiere hacer, ¿sabe qué usted hace? Lo castiga para que lo haga. Y nosotros tratamos la Biblia así también, hermanos. ¿Entendieron ahora la moraleja, verdad? Se nos pasan días que no estudiamos la Biblia, pero no podemos dejar un día de que el niño deje de estudiar. Entonces, si al niño te le enseña que esas cosas seculares son buenas y son buenas, también usted debe enseñarle que el estudio de la Biblia serio es bueno. Y usted debe darle el ejemplo leyendo y estudiando la Biblia con ellos. Gloria al Señor. Porque así es que los niños aprenden. ¿Saben lo que nosotros hacemos? A los niños, por ejemplo, las mías entran a las 7:30 de la mañana. ¿A qué hora hay que levantarlas? A las 6 de la mañana. 6:01. Pero los domingos que hay que ir al culto, ¿saben lo que nosotros hacemos los padres? Somos cristianos. Ay, no, hay que dejarlo dormir porque ellos están cansados. Y no lo traemos al culto porque hay que dejarlo dormir. Pero lo llevamos de lunes a viernes y lo levantamos a las 6 de la mañana para llevarlo al colegio. ¿Están entendiendo ahora, hermano? Entonces, así como usted trata esas cosas que son seculares y que al final se quedan porque no son para vida eterna, porque la vida del hombre, por más robusto que sea, dice la Biblia que los robustos son hasta 80. ¿Es así que dice la Biblia? Hasta 80. Por lo tanto, esas cosas son temporales. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y el que hace la voluntad de Dios también permanecerá para siempre. Por lo tanto, es nuestro deber enseñarle a nuestros hijos con el ejemplo de que la Biblia nosotros la tratamos como una real inspiración de Dios. Como que la Biblia es lo que es la palabra de Dios. Hermano. Hermano, quiero que me dé la oportunidad de decir algo, abundar algo en relación a lo que usted dice, que lo veo tan importante y que lo vivimos, esto que usted expresa, de nosotros esforzar a los niños para los estudios de lunes a viernes, ¿verdad? Pero a veces cogemos los sábados para que el niño vaya a natación, para que vaya a hacer un ejercicio, que no es malo nada de eso, ¿eh? También lo levantamos quizá un poquito más tarde, a las 7:30, porque tiene que estar a las 9 del sitio, a las 7:30. Pero el domingo, que tenemos culto a las 9, el caso nuestro, puede que digamos esa palabra. O los días de culto, amados, los días de culto de semana, también entonces cogemos uno de esos días de culto o los dos para hacer otras cosas, para que los niños, ponerlo en otras cosas, ¿verdad? Sí. Y nos olvidamos del compromiso que debemos tener para con Dios. Entonces, cuando nosotros le damos a nuestros hijos, le damos, ¿verdad?, esa enseñanza, cuando sean hombres, hermanos, queremos entonces traerlo a la iglesia, que vengan a la iglesia, oren por mis hijos que están apartados, pero nosotros lo guiamos por ese camino. Nosotros lo llevamos a ese sendero donde lamentablemente después de grande es difícil, es más difícil. Entonces es penoso.
esta situación. Y es bueno que esto nos caiga a nosotros, podamos meditar y no hacerlo, hermano. Poner a Dios como realmente, a veces decimos, tenemos a Dios en primer lugar, pero ¿qué es lo primero antes de todo? Entonces analicemos, antes de qué estoy poniendo a Dios, antes de todo realmente. Sí, Dios está en primer lugar, pero primero tengo que ir a llevar el niño aquí, primero tengo que hacer aquello, primero tengo que hacer aquello. Hoy es domingo, tengo que descansar. A mí me han expresado eso. Entonces, amado, estas palabras son muy, muy importantes. Todas las que se han expresado, pero quise abundar un poquito de esto, hermano, para que nosotros podamos hacer conciencia real de lo que es el compromiso hacia Dios. Amén. Para eso son estos estudios, amén. Porque lo que estamos aprendiendo, hermano, porque ¿qué es lo que queremos? Agradarle a Dios. Y queremos que nuestra familia le agrade a Dios y que nuestros hijos se salven. Seámosle ejemplo en amor, en fe, conducta, en pureza, toda buena obra. Y demostrémosle con nuestro ejemplo a nuestros hijos de que la Biblia es realmente la palabra de Dios, que tiene mucha importancia y que ella pueden salvar sus almas. La Biblia debe ser, por lo tanto, como ya sabemos que es inspiración de Dios, debe ser nuestra única regla de fe. Única regla de fe. Cuando decimos única, estamos diciendo que cualquier otro libro no debe ser considerado con la autoridad que se debe considerar la Biblia. Porque como la Biblia, su autor es Dios, la Biblia tiene la autoridad de Dios. Y por lo tanto, ella debe ser la única autoridad como regla de fe dentro del pueblo de Dios. Eso significa que cualquier otro libro, aunque se llamen libros inspirados, como hay por ahí libro de iluminación, libro de la profecía de fulanito, de fulanita, el otro, oigan qué barbaridad, el otro Nuevo Testamento de Jesucristo, el otro. No es el que está aquí, el otro Nuevo Testamento de Jesucristo. Esos libros no deben ser considerados como autoridad para la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor reconoce a Dios como su creador, como su Dios, como su Señor y como su Salvador, y su palabra como su inspiración, el que da vida al pueblo de Dios. Por lo tanto, la Biblia debe ser el único libro como regla de fe. Eso no significa que si un hermano, una hermana, un autor X escribe un libro que sea bueno y que sea de autosuperación y que contenga doctrina de la Biblia y esas cosas, que no se lea, que no se escudriñe. No estoy diciendo eso. Usted puede leer todos los libros que usted quiera, todo lo que quiera. Pero en el momento de poner en práctica algo y enseñar algo en la iglesia, debe ser sujeto y basado en la palabra de Dios. No podemos venir aquí a enseñar, como yo he visto algunas cosas a veces, que nos paramos a enseñar cosas que lo leímos de otro, contradiciendo la palabra del Señor. Cuidado. Así no, hermano. Porque si eso hacemos, nos estamos extraviando y apartando y es posible hasta perder el fruto de nuestro trabajo. Pues para conservar el fruto de nuestro trabajo y cuando el Señor venga nos diga, bien siervo, bien hiciste, entra al gozo de tu Señor, entonces debemos hacer lo que el apóstol Pablo dijo. Hablar solamente donde la Biblia habla, tomando la Biblia como referente y como nuestra única regla de fe, porque reconocemos que toda la escritura, es decir, ella es inspirada por Dios. Ese mismo verso de Timoteo nos dice para qué, porque el hermano dijo inspiración, y para qué, y el propósito. Pues ese mismo verso de Timoteo nos dice también para qué sirve la escritura. Yo sé que ustedes saben, pero vamos a leerlo de nuevo. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16 y 17.
Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora dice, y útil para enseñar. Es útil para redarguir. Es útil para corregir. Es útil para instruir en justicia. Para eso sirve la Biblia y para eso está la Biblia. Para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para decirnos cuál es el propósito de Dios con nosotros. ¿Cuál es el plan que Dios tiene con nosotros desde el principio de la creación? Recuerden que el diablo es mentiroso, padre de mentira, y el diablo viene para distorsionar la cosa y hacerte entender a ti que la palabra de Dios no es buena, que no es útil y que no es necesaria. Desde la primera tentación, eso fue lo que intentó destruir la palabra de Dios. Vamos a ver. Adán y Eva en el huerto del Edén, ahí tranquilo, disfrutando, viviendo en armonía con Dios y entre ellos mismos. La serpiente, el diablo antiguo, Satanás, ¿verdad? El engañador, se acerca a la mujer. ¿Y qué es lo que dice? Con que Dios, ¿qué? Te dijo. Oigan cómo comienza el diablo, ¿eh? Con que Dios te dijo que no comiera de ningún árbol que está aquí. Distorsionó y quiso envolver a la mujer, engañarla, diciéndole una mentira, utilizando ¿qué cosa? Utilizando ¿qué cosa? El argumento de que Dios dijo, sin Dios haber dicho eso. El mundo religioso, eso es lo que está por ahí. El Señor dijo, el Señor me dijo anoche, el Señor me reveló sin Dios haber dicho nada. Y así se puede levantar entre nosotros gente diciendo, el Señor me dijo y el Señor me reveló, sin Dios haber revelado. Y Satanás eso es lo que hace. Él trata de engañarnos, envolvernos en sus mentiras, diciendo que Dios dijo lo que Dios no ha dicho. Y la mujer dice, no, pero eso no fue lo que la mujer estaba consciente. Eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo que podemos comer de todo, menos de este. Pero mujer, si Dios te dijo que coma de todo menos de ti, Él te está diciendo lo contrario, vete de ahí, no te quedes hablando con el diablo. Entonces a veces nosotros, el diablo viene, reconocemos que es el diablo, que viene la tentación y seguimos jugueteando y hablando con él. Si usted reconoce rápidamente que hay una tentación y que viene del diablo, ¿qué usted debe hacer? Vete en oración a Dios. Huye, quítate de ahí, vete de ahí. Porque ya tú lo reconociste. Ya tú sabes que te está hablando mentira. Ah, no, a veces nosotros creemos que somos fuertes y seguimos ahí hablando con él y jugando con él y en la misma tentación. Me encanta José. José vio que las cosas se estaban poniendo feas y se fue. ¿Verdad, hermano? Entonces, Satanás es mentiroso. Entonces, la palabra de Dios es útil para corregirte, para instruirte, pero Satanás te dice, no, eso no es necesario que tú te pongas a leer ese libro siempre. Te ponen en la mente, tú tienes otra cosa que hacer. Tú estás cansado, tú llegaste ahora del trabajo. Báñate y acuéstate. Báñate, cena y acuéstate. O báñate y siéntate en el mueble a ver un poco de televisión. Y después que tú veas la televisión, entonces te acuestas. Y así tú te entretienes. Eso te pone Satanás en la mente. Yo le digo a los hermanos, la mujer pecó siendo tentada, pero el hombre no fue tentado. El hombre pecó sin ser tentado. Véanlo en la Biblia. No dice la Biblia que el hombre fue tentado, fue la mujer la que fue tentada y comió y pecó. La mujer, yo le digo a los hermanos así a forma de chiste, el hombre pecó por bruto. Porque la mujer fue y le dijo, mira la fruta. Y él la agarró y comió. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y el hombre comió. Pero bueno, no vamos a entrar a que si fue tentado o no. Pero bueno, la idea es que no juguemos con la tentación. Y que no le creamos a Satanás que quiere engañarnos con sus mentiras. Entonces la Biblia es útil ¿para qué, hermano? Para enseñar. Tú quieres aprender cuál es el consejo de Dios, tú quieres aprender los mandamientos de Dios, quieres aprender bien la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, quieres aprender cómo conducirte en la iglesia, quieres aprender cómo conducirte en la vida secular ante la sociedad.
en tu carrera, con tu familia, con tu trabajo. Estudia la palabra de Dios. Porque Dios te instruye en todo. La Biblia tiene todos los consejos. Todo, de cualquier índole. Si usted no encuentra en Dios el consejo que Dios da, es porque usted no está buscando realmente el consejo de Dios. Porque la Biblia tiene el consejo para el drogadicto, tiene el consejo para el alcohólico, tiene el consejo para el adúltero, tiene el consejo para el fornicario, tiene el consejo para el mentiroso, tiene consejo para el que malgasta su dinero, tiene consejo para la familia cuando se está destruyendo, tiene consejo para todo, a fin de que el hombre de Dios, como lo vamos a ver ahora, sea preparado para toda buena obra. La Biblia tiene todos los consejos, todo, todo, todo. Gloria al Señor. Dice aquí en Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es cuando una gente está en oscuridad, una mente está oscura y esa mente necesita realmente ser iluminado, que busque la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es una lámpara a los pies, es decir, te enseña el camino. Y es una lumbrera en el camino, es decir, que no solamente te muestra lo que tú tienes bajo tus pies, sino que te muestra más adelante para que sepas dónde dar el paso. Eso significa que el que estudia bien la palabra del Señor, antes de que las cosas pasen, ya tiene de Dios ahí una visión de esas cosas y sabe si conviene o no conviene antes de hacerlo. Porque Dios te ilumina el entendimiento para que sepa qué hay más adelante. ¿Sabe lo que dice Efesios 1:18? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Iluminando los ojos de nuestro entendimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Pero para eso es necesario, segunda de Pedro 1:19 en adelante, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento. ¿Cómo debemos estar? Atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y el último versículo, el versículo 17, ya estoy casi concluyendo, creo que hasta dejando 15, ¿verdad? Si me dejan yo sigo. El versículo 17 dice que todo esto es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Es posible llegar a la perfección en el Señor? Es posible, hermano. Pero eso no lo dan los años en el Evangelio. No. Eso lo da la perseverancia en el Señor. Eso lo da el estudio serio de la palabra de Dios. Eso lo da el tener un buen contacto con Dios a través de la oración. Miren, hermano, ser perfecto en Cristo no es estar ausente de debilidades, para que no nos confundamos con eso. Ni tampoco estar exento de que en algún momento fallemos. No nos vayamos a los extremos. Como la iglesia popular te enseña y nos enseñó, y a veces nosotros venimos preñados de eso, y nos han enseñado desde la iglesia popular que si tú eres salvo y tú pecas desde que pecaste, ya tú te vas para el infierno, de que tú estás en pecado. No es así, hermano. El cristiano es salvo por la gracia de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Si es por obra y cada vez que pecamos,
perdemos la salvación, entonces es por obra y no por gracia. La salvación no es por obra, es por gracia. Ahora, estoy diciendo que pequemos, no. Lo que estoy diciendo es que si nosotros pecamos, cuando pecamos el espíritu se contrista porque el pecado contrista el espíritu. Y ese corazón contristo nos permite hacer ¿qué? Arrepentirnos e ir a Dios en oración y decirle, Señor, fallé, perdona mis pecados, y Dios te perdona. Ahora, en el libro de Juan, primera de Juan capítulo 3 dice que si tú practicas el pecado, practicar el pecado es tú vivir en el pecado, entonces dice que ya tú dejas de ser hijo de Dios, porque el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Es dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, David pecó con Betsabé, ¿verdad? Con la esposa de Uría. Pero cuando Natán se acercó a David y le dijo lo que había sucedido, David dijo, pequé contra Dios. Reconoció su pecado. ¿Y qué le dice Natán? Pero tranquilo, Dios remite tu pecado. Gloria al Señor. Y por eso David no dejó de ser el hombre conforme al corazón de Dios. Pecó y se arrepintió. Hermano, si usted peca, hermana, si usted peca, no sienta que su salvación se perdió, pero no se quede tranquilo con que usted pecó ya. Usted tiene que arrepentirse y decirle a Dios, perdóname, y apartarse del mal. Porque la Biblia dice que confiesa su pecado y se aparta del mal, recibirá misericordia. Amén. Pero si usted persiste en pecar y en hacer lo mismo, dice el mismo libro de Hebreos, pues bueno, pues ya no quedan más sacrificios por los pecados, no rende expectación de fuego y ardor y de destrucción que le va a quedar. Por lo tanto, le estoy diciendo con esto que el hombre de Dios, la mujer de Dios, en Cristo Jesús es perfecto, no porque no cometa errores, ni porque no tenga debilidades, sino porque Dios hace posible nuestra salvación en Jesucristo, en su gracia, en su misericordia. Y todo lo que estamos aquí, que hemos sido bautizados para perdón de los pecados y estamos perseverando, tenemos que sentir en nuestra mente, en nuestros corazones, de que somos salvos. No es que vamos a ser salvos, porque es que nos han enseñado, no, que cuando Cristo venga vamos a ser salvos, que cuando Cristo venga la iglesia será levantada para ir al cielo y ahí es que vamos a recibir la gran salvación. Mentira, hermano. La salvación es ahora en Cristo Jesús. Si usted está perseverando en Cristo y está escudriñando las escrituras y aplicando en su vida la inspiración de Dios, la Sagrada Escritura, usted es salvo y tiene que disfrutar la salvación desde ya. Bueno, yo disfruto que estoy en Cristo. Yo disfruto que estoy en Él, que yo fui perdonado de mis pecados, que fui transformado, que ya yo no soy el Welling del mundo, que era muerto en mis pecados y en mis debilidades. Y yo disfruto que ahora la sangre de Jesucristo me perdonó. Eso es el salvo, hermano. Yo disfruto que cuando yo leo Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso me da un gozo, hermano. Una alegría. Eso es disfrutar la salvación. Te empiece a disfrutar su salvación desde ahora. No esté esperando que Cristo venga para empezar a disfrutar. Es ahora que se disfruta. Gloria a Dios. Ahora, cuando Cristo Jesús venga para llevarnos al cielo, ese es el gran día final donde entonces todos seremos resplandecientes como el sol. Amén. Pero no es Cristo no viene a salvar a la iglesia. Cristo ya salvó la iglesia. Si tú eres iglesia del Señor, entonces ya tú eres salvo. Entonces, a fin de preparar el hombre de Dios para que sea perfecto. Y la Biblia nos prepara. Y que estemos preparados para toda buena obra. Hay que predicar a Cristo, hermano. Amarnos los unos a los otros. Ayudar a quien tengamos que ayudar. Ser condescendientes. Ser empático con los hermanos. No podemos estar aislados y creernos la gran cosa. Porque en Cristo Jesús todos somos uno. Y en Cristo Jesús no hay uno que tenga más valor que otro. Yo soy profesional y cuando tú te mueras la profesión se queda. Y si tú eres profesional y no tienes a Cristo, te va a perder.
Entonces, no estimemos al hermano. ¿Saben qué? Ya estoy concluyendo y excúsenme, hermano. A veces yo me da un poquito de pena. Como yo veo que algunos hermanos tratan a sus líderes porque consideran que son más inteligentes que sus líderes. Hay gente así, hay hermanos así. No, que yo soy el ingeniero, yo soy abogado, y el hermano que está ministrando, lo que tiene un 8º curso, ya me deciste que ese hermano que tiene un 8º curso es el hermano que Dios puso delante de su pueblo. Y que hay que obedecerle y respetarle y tenerle en doble honor, doble estima, porque es el hombre que Dios ha preparado para que esté frente a su pueblo. Y si tú, porque eres profesional, trata a ese hermano que no es profesional mal, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que cuando venga el príncipe de los pastores, él se va a salvar y tú no. ¿Entiende? Entonces la Biblia nos prepara para que tengamos todo ese conocimiento, sepamos cómo tratarnos, cómo llevarnos, cómo amarnos, cómo respetarnos, cómo predicarle a los demás y cómo ser seres humanos. La iglesia no es solamente una institución aquí en la tierra espiritual. También tenemos una parte humana que tenemos que cumplir. Y tenemos que ser un pueblo social y hacer actividades sociales, ayudando a los más necesitados. Yo me alegré, un hermano de aquí me llamó un día y me dijo, yo tengo, mi intención es ayudar personas. Si usted conoce a alguien que necesite de tal o cual cosa, medicamento o algo, puede contar con nosotros. Y yo dije, de aquí de esta congregación, y dije, gloria a Dios. Eso es bueno, porque eso es estar preparado para buena obra. Nosotros allí en Los Frailes, por ejemplo, la iglesia, el sábado 21 va a ser una gran donación de ropas y cosas que hemos preparado y ya tenemos el lugar y tenemos toda una logística para llevar eso. Eso es una actividad social, pero esa actividad social va a ver que la gente va a ver que la iglesia está también presente en las debilidades y en las necesidades, la palabra que buscaba, en las necesidades de los demás. Tenemos que estar preparados para eso y la Biblia nos prepara. Hermanos, si sigo hablando, que Dios les bendiga. Si tienen algo que decir, ya, se acabó. Que Dios les bendiga, hermano. Para la próxima me invitan para cuando sea de 4 o 5 horas. Gracias, Señor, por tu amor.